buenas tardes. Mi nombre es Katia Escalante, subdirectora interina de la Escuela Judicial. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial y de la Escuela Judicial. Les agradecemos muchísimo por haberse conectado con nosotros esta tarde en el conversatorio Femicidios en Costa Rica, Estadística y Normativa. Me voy a permitir presentarles a nuestra invitada experta del día de hoy. Ella es la máster Janet Arias Mesa. Doña Janet es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, tiene una especialidad en transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas del programa de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional en Tokio, Japón. Es diplomada en Derechos Humanos y Mujeres por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, es becaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el estudio de programas de atención a víctimas de delitos. Fue fiscala durante 15 años y actualmente es la jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial. Adelante, doña Janet. Muy buenas tardes, muchas gracias, doña Katia. Y muy buenas tardes, un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Voy a compartirles la presentación que les traigo. Bueno, muchas gracias. Como les decía doña Katia, hoy vamos a ver el tema de femicidios, estadística y normativa. Como punto de partida, me gustaría citar a el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, que muchas y muchos estudiamos penal precisamente con los textos del doctor Zaffaroni. Y precisamente en La mujer y el poder punitivo, vigiladas y castigadas, el mismo tiene el siguiente pensamiento. Eh, Dice, la relación de la mujer con el poder punitivo se revela en el proceso de gestación de ese poder. Se trata de un poder de género, pues subordina a las mujeres tanto en la esfera de la protección de sus derechos, cuanto en la forma que la concibe como ente capaz de transgredirlo. Entonces, precisamente esa relación de poder, de género que existe en la sociedad, se ve reflejada en el derecho y más aún en el derecho penal, cuando la mujer es parte tanto como imputada en un proceso, cuando está siendo investigada o cuando figura como víctima. Por su parte, el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica de Estambul 2011 afirma que la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación. Asimismo, establece que la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género. Veamos entonces la próxima filmina que yo les he hablado a ustedes en varias intervenciones que he tenido. Se señala que por parte de la teoría de género, el hecho de el pacto social como un pacto totalmente excluyente para los diferentes grupos en condición de vulnerabilidad, entre ellos a las mujeres, que somos el 51% de la población mundial. Este pacto social, decía Alessandro Barata, fue excluyente precisamente porque como una ficción jurídica por parte de las teorías contractualistas, tuvo un acuerdo o se vio que era un acuerdo entre hombres con ciertas características. Primero, como punto de partida, los hombres, ¿verdad? Eh, eh, Instrumentos tan importantes como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando señala o señalaba que se hablaba de ciudadanos independientes, solamente tenía
por sujetos a los hombres, no a las mujeres. Y decía Alessandro Baratas, excluyó a las mujeres y también excluyó a los niños y niñas, excluyó a los hombres adultos mayores, excluyó a los hombres en razón de su etnia, porque por ejemplo en Costa Rica, siempre lo digo, quienes podían votar antes de la Constitución, o sea, en los primeros albores del Estado costarricense, quienes podían votar eran los hombres que podían leer y escribir y eran dueños de tierra. Y a eso se estaban refiriendo a la oligarquía cafetalera. Entonces, no todos los hombres además tienen una misma distribución o una misma cuota de poder. El pacto social, entonces, lo podemos identificar como un pacto social totalmente excluyente, lo cual no lo aprendíamos así en las universidades, ¿verdad? Eso nunca nos lo dijeron. Y lo que menos nos dijeron era que de la mano de ese pacto social iba el pacto sexual. Y ese pacto sexual lo que establece además es que hombres tienen un acceso ilimitado al cuerpo de las mujeres. Y eso es un punto de partida para el femicidio, porque precisamente la violencia o los diferentes tipos de violencia contra las mujeres encuentran su asidero en esa cosificación, en esa objetivización de los cuerpos de las mujeres. Y debido a que las brechas de género son diferentes en cada sociedad y en cada momento histórico, entonces ese pacto sexual también se va a ver más o menor potenciado de acuerdo a esas brechas de género existentes. No es lo mismo el pacto sexual en Costa Rica o en Arabia Saudita o en Noruega o en Brasil. O sea, en cada cultura, como esto es una construcción cultural, en cada cultura ese pacto sexual en razón de las brechas va a ser diferente. Igual no lo es en la Costa Rica del año 2021 que hace 50 o 100 años. Va a ir cambiando, ¿verdad? Este, no necesariamente de forma lineal, vamos a ir cerrando esas brechas siempre. Muchas veces también hay retrocesos importantes donde hay una ampliación de brechas que se estaban cerrando. Fíjense ahora con la pandemia, eh, con el problema del COVID a nivel sanitario, sabemos que se ha generado toda una serie de retrocesos a nivel socioeconómico. Y con eso una afectación a los diferentes grupos en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, en lo que es el desempleo, está afectando prácticamente el doble a las mujeres como consecuencia de la pandemia que a los hombres. Y así sucesivamente los diferentes indicadores siempre señalan esa brecha en razón del género como una situación que además que viene de esa construcción sociocultural. Pues este pacto sexual, entonces, lo que establece es esa cosificación por parte de los cuerpos, o sea, por parte de la sociedad hacia los cuerpos de las mujeres. Entonces, eso se ve reflejado en aquella máxima de que si no es mía, no es de nadie, ¿verdad? Y si no es mía, y no es de nadie, entonces tengo derecho incluso a quitarle la vida, ¿verdad? Tengo derecho a golpearla, tengo derecho a maltratarla psicológicamente, tengo derecho a abusarla sexualmente y ya la violencia más extrema se ve reflejada en tengo derecho a quitarle su vida. Dentro del tema de los femicidios es importante ver la violencia, lo que ha venido a ser definido como la violencia femicida. Y esta violencia es aquella que se caracteriza no exclusivamente por las consecuencias finales de esa violencia, consecuencias con la pérdida de la vida de la mujer, sino que tiene que ver con todo un proceso en el que todas las condiciones y factores se han organizado de tal manera que existe una alta probabilidad de ese resultado muerte. Entonces, este concepto no se refiere únicamente a esa consecuencia final, sino a una serie de situaciones y dinámicas previas. Yo siempre les digo que
por ejemplo, cuando estoy en entrevistas con medios de comunicación y que generalmente tienden a buscar a las personas que trabajamos estos temas cuando se da un femicidio, yo siempre les digo que prácticamente nunca vemos un femicidio, por lo menos no los del artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. No vemos este tipo de femicidios en las relaciones de parejas o exparejas como la primera expresión de la violencia, sino que se ha dado todo el ciclo de la violencia y ha habido un increchendo en esa violencia. O sea, ese ciclo de la violencia cada vez se ha hecho más y más agudo, cada vez ha ido creciendo esa violencia hasta terminar en una muerte, desgraciadamente. Entonces, hay que ver toda esta dinámica con antelación y que dentro de lo que es la administración de justicia tenemos la obligación de identificar esas dinámicas previas. Muy importante entonces es que esta violencia femicida implica la ampliación hacia otras situaciones dentro de la escala de la violencia. Por ejemplo, las lesiones, incluso, fíjense que incluso lesiones, no tenemos que pensar únicamente en las lesiones gravísimas, también obviamente las lesiones graves, las lesiones leves e incluso las que son a nivel contravencional, las lesiones levísimas. Ahorita les digo un caso que conocí en algún momento hace muchos, muchos años y que siempre me gusta traerlo a colación como un ejemplo de la forma en que se evade o sí se evade en realidad conocer de todas las situaciones que suceden anteriores a ese desenlace fatal, ¿verdad? Cuando llega la mujer a solicitar unas medidas de protección, cuando llega a interponer una denuncia eh, por un delito, anteriormente por alguna contravención. Entonces, son una serie de situaciones que comprendidas dentro de un contexto de violencia sostenida y frecuente, tienen el suficiente potencial para generar un daño inminente en la vida de las mujeres. Y como les decía, son aspectos que lamentablemente no siempre son valorados durante la investigación judicial. Este concepto incluye entonces los determinantes, las condiciones y dinámicas violentas que pueden contribuir a poner fin a la vida de una mujer. Aun cuando las legislaciones no configuren como delitos estos factores, los mismos tienen que ser tomados en consideración tanto en el análisis del fenómeno social como para las acciones de prevención. Y aquí entonces les doy ese ejemplo de que que se dio en Costa Rica hará mucho tiempo. Este, Pienso que ya las cosas han cambiado para bien en el sentido de que cada vez hay más instancias que están atentas, hay más atentas a dar las capacitaciones, a identificar el mismo fenómeno, a medirlo, a lo que es establecer toda la parte de las acciones de articulación interinstitucional y el abordaje también interdisciplinario. Todo esto ha variado, pero entonces el ejemplo es de un caso de una mujer migrante centroamericana acá en Costa Rica y ella llegó a un despacho judicial de turno extraordinario y lo que denunció fue que su esposo le había mordido un dedo de la mano, le había mordido un dedo de la mano. Y cuando le van a tomar la denuncia, eh, generalmente sucedía y ahora tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo de una forma inconsciente. Las personas que se especializan en estas investigaciones y es no caer en el problema del derecho penal como nos lo enseñaron, porque el derecho penal tradicionalmente no responde a este tipo de delincuencia. Entonces, ¿cómo nos enseñaron en teoría del delito? Bueno, prácticamente como con un bisturí, digo yo, a tomar las diferentes acciones y ver cómo las subsumimos en el tipo penal y a través de los diferentes elementos, ¿verdad? Entonces,
Cuando llega una mujer víctima de violencia doméstica, generalmente va a empezar narrándonos toda su historia, y es una historia de años generalmente, que está sufriendo violencia durante años. Eh, ¿Qué es lo que sucede cuando llega a los despachos judiciales o cuando llegaba a los despachos judiciales? Bueno, se tiende a decirle o se tendía a decirle, por favor, limítese a los últimos hechos. Esa era la tónica, limítese a los últimos hechos, porque incluso inmediatamente cuando empieza a narrar situaciones de hace muchos años, hasta podemos empezar a pensar, bueno, ya aquí hacer esta dinámica de ya hay una serie de delitos que están prescritos. Sin embargo, todas estas conductas previas que algunas podrían ser delitos, otras pueden no serlo, no estar tipificadas. Algunas, algunas de esas conductas pueden incluso estar prescritas a pesar de ser delitos, pero el tema es que necesitamos verlo como un todo, porque eso es lo que precisamente nos va a llevar a permitir hacer una valoración del riesgo. Eso es lo que nos va a permitir ver el tiempo que tiene esta relación, cómo y si es que la violencia ha venido creciendo, etcétera, ¿verdad? Las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, en este caso que les hablo era una mujer migrante, ambos, la pareja era migrantes centroamericanos y ella estaba prácticamente sola en Costa Rica, no tenía redes de apoyo como suele suceder con muchas mujeres en condición de migrantes en nuestro país. Y cuando entonces ella va a poner la denuncia, básicamente lo que le dicen que eso se trata de unas posibles lesiones levísimas, que en ese momento era una contravención, y le dicen que se vaya para la casa y que vaya al día siguiente a poner la denuncia en el juzgado contravencional. Esa misma noche a ella su pareja la mata. eh, en San José fue esto, a ella la mata y la mata precisamente golpeándole la cabeza con un martillo. Salió en todos los medios de comunicación. Entonces, es comprender que esta dinámica nos obliga a tener un enfoque o un abordaje de los elementos probatorios, el abordaje de la misma víctima de una forma muy diferente a el abordaje que tradicionalmente nos enseñaron a hacer para el resto de delitos. Entonces, de ahí entonces que la violencia femicida es un concepto muy importante que tenemos que tener mucha claridad sobre el mismo para poder identificar esos factores de riesgo que pueden implicar una serie de conductas en perjuicio de las mujeres y que eventualmente pueden desembocar en un femicidio. Acá entonces muy importante el tema de la debida diligencia, donde tenemos que tener muy claro las obligaciones del Estado costarricense de prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas. En tal sentido, Naciones Unidas ha propuesto y desde diferentes instrumentos, ahora vamos a ver cómo lo hace el protocolo eh, el modelo de protocolo iberoamericano del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, que es la aplicación de este modelo socioecológico. Esto es este modelo lo que hace es que propone que pongamos nuestra mirada sobre 4 subsistemas, empezando por un subsistema que es el individual, o sea, la persona concretamente, eh, tanto a nivel de la víctima como de, el posible agresor. Otro nivel que es el de la familia, otro que es el de la comunidad y el último, que es el que engloba todos estos, es el macrosistema de la cultura en donde está el derecho. Ahí está todo el sistema normativo. Entonces, lo que propone este modelo es que los estados
tienen que ejecutar, tienen que diseñar y tienen que ejecutar y monitorear una serie de políticas públicas que tengan acciones articuladas de los 4 diferentes subsistemas. Entonces tiene que haber, por ejemplo, abordajes terapéuticos para ambas partes, o sea, el ofrecimiento de programas con abordaje terapéutico para la víctima, por ejemplo, todo lo que es la parte de los programas a nivel psicosocial, a nivel del empoderamiento psicológico, a nivel de la autonomía económica, por ejemplo, eso es fundamental. Y luego esto tiene que ver también con el ofrecimiento también de programas a nivel familiar, tiene que ver con la permisibilidad o no a nivel de la misma comunidad, con las redes locales que existan en una comunidad y por supuesto la normativa y la cultura como tal dentro de un patriarcado que implica entonces la necesidad de que abordemos la misma, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la norma, tenemos que ver cómo está regulado y cuál es el abordaje que hace esta violencia, si es permisivo o no es permisivo, si lo regula o es más bien omisivo. Entonces, para poder abordar la violencia, porque además esto lo propone, este modelo se propone para el abordaje, lo que es la prevención y erradicación de los diferentes tipos de violencia. En este caso, la violencia contra las mujeres, entonces tienen que haber acciones tanto preventivas como represivas de manera paralela en todos los diferentes 4 niveles de los diferentes subsistemas. El protocolo que les hablaba, que es, bueno, es el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, femicidio, feminicidio. Se establece, en primer lugar, que estas son muertes por razones de género, o sea, esto es la característica básica de un femicidio o feminicidio, que implica que es por razones de género. De manera que no es, digamos, como, no podemos entender por femicidio la muerte, la muerte de una mujer, por ejemplo, como ver un homicidio pero aplicado a una mujer. No, no es solo la muerte de una mujer, es que es la muerte de una mujer por razones de género, en razón de esas construcciones socioculturales que discriminan a las mujeres. Además, son fundamentales las circunstancias y las motivaciones del hecho, como les decía, son diferentes a los homicidios, a lo que tenemos regulado como lo que tradicionalmente ha sido regulado como homicidios. Las investigaciones, señala Naciones Unidas a través de este protocolo y sus diferentes agencias que las investigaciones, los procedimientos y los protocolos deben llevar la perspectiva de género o el enfoque de género. Además, de lo contrario, o sea, si no se tiene este enfoque de género, podría caerse en estereotipos nocivos, estereotipos sexistas, prejuicios por patrones socioculturales imperantes. Y algo muy, muy importante es que también estos femicidios tienen que verse con un enfoque sistémico. Y esto es lo que nos dice es que no podemos ver las muertes de las mujeres simplemente como muertes aisladas, ¿verdad? Que mataron a una mujer por acá, mataron a la otra mujer por allá, y que no tienen ninguna relación entre sí. No, todo lo contrario. Este enfoque sistémico lo que nos dice es que esas muertes se subsumen precisamente dentro de una cultura, dentro de estas brechas de género, dentro de esta violencia estructural contra las mujeres y precisamente entonces son una manifestación de esa cultura. Son una manifestación entonces de estas diferentes formas de violencia que se expresan en razón del género. La perspectiva de género es muy importante siempre aclarar que no es un sesgo hacia lo femenino. No se trata de una perspectiva sesgada hacia las mujeres, porque entonces eso sería como lo inverso al androcentrismo. Pensar que hay un sesgo hacia lo femenino
se explica más bien debido a que durante siglos hemos creído, tanto hombres como mujeres, que la construcción masculina es la visión neutral y objetiva, aunque tenga como centro del paradigma humano al hombre. A ver si explico esto un poquito. Eh, Tradicionalmente, por ejemplo, la academia, hasta no ser con las teorías feministas que establecen esta necesidad de una unidad metodológica, que es precisamente el enfoque o la perspectiva de género, y que la vamos a definir, este enfoque de género, como una unidad o categoría metodológica que permite ver incluso con antelación cuáles son las consecuencias de toda política pública, servicio, acción, investigación, etcétera. Nos permite ver de manera anticipada cuáles son los efectos que esta va a tener en los diferentes grupos de hombres y mujeres, porque sabemos, en razón de esas construcciones que hay del género, esa construcción sociocultural, que el impacto que va a tener en hombres y mujeres va a ser diferente. Entonces, toda política pública que vayamos a construir, toda investigación que vayamos a hacer, si no lleva el enfoque de género, o sea, si no identifica ese imposible impacto diferenciado en los diferentes grupos de hombres y mujeres, entonces va a tener una pretensión, que es lo que ha tenido durante siglos, que es una pretensión de ser neutral. Y en realidad no es que sea neutral, sino que tenemos tan normalizado el sistema patriarcal, que tiene como punto de partida el androcentrismo, que ni siquiera, o sea, ni siquiera identificamos ese androcentrismo. Entonces, nos parece que ese androcentrismo es neutral. Lo que viene a ser la perspectiva de género, entonces, es venir a hacer un equilibrio para empezar a decir, bueno, no, es que estas políticas en realidad, cuando se vienen a aplicar, producen un efecto diferenciado y continúan este, eh, continúan las discriminaciones históricas en perjuicio de las mujeres y de otras condiciones, de otras poblaciones en condición de vulnerabilidad, que se tienen normalizadas desde hace siglos. Entonces, eso es lo que nos permite el enfoque de género, poder hacer ese equilibrio para poder identificar esas brechas de género, esas discriminaciones, y poder entonces tomar acción para irlas erradicando. Elena Larrauri, una conocida criminóloga y jurista española, nos dice con respecto al sistema penal que él mismo, en su trato a las mujeres, es un reflejo de la posición social, aún subordinada, de las mujeres. En este sentido, dice Elena, no se crean las diferencias, pero se recrea en ellas. O sea, el derecho no es el que crea, no es ese punto de partida que está creando la discriminación, pero sí las mantiene y las reproduce en el tiempo. De manera entonces que el enfoque de género nos permite ver que el derecho, todo el derecho, no es neutral, y por supuesto el derecho penal tampoco lo es. Y no es neutral en la conformación de las normas. O sea, cuando del Congreso sale un instrumento jurídico, una normativa, la misma tiene un sesgo generalmente androcéntrico, no es neutral, y ahí entonces tiene que venir los primeros cuestionamientos si esa normativa, o sea, cuál es ese impacto que va a tener, si amplía una discriminación, si la aborda para erradicarla, o si le es absolutamente indiferente. Tampoco es neutral en la aplicación de las normas, y acá tenemos que ver las administraciones de justicia, específicamente en la interpretación que se hace, porque también pueden haber normas que se entiendan como genéricas y neutrales, y sin embargo, a la hora de aplicarse, producir ese sesgo discriminatorio. Tampoco son neutrales en la ejecución de las mismas, ¿verdad? Y en el derecho penal, les reitero,
no tiene esa neutralidad cuando se trata de mujeres como sujeto activo ni de mujeres como víctimas o sujeto pasivo. Veamos ahora entonces los conceptos de femicidio, feminicidio y femicidio ampliado. El concepto de femicidio lo podemos encontrar subyacente en los artículos 1 y 2 de la Convención de Belén do Pará, cuando se establece que se entenderá por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y que puede suceder, por lo tanto, en la familia, en el centro de trabajo, en las escuelas, en las instituciones de salud, en la calle o en cualquier otro lugar. Entonces, este es el marco que nos da este instrumento para América, ¿verdad? Que es este único en el mundo, que es el segundo más importante a la par de la CEDAW. Y es precisamente en estos artículos 1 y 2 donde encontramos la base para hablar de la necesidad de que se regule precisamente las muertes de las mujeres por razones de género. Y es lo que hemos empleado, ahora lo vamos a ver, como el fundamento para lo que hemos denominado femicidio ampliado, que ahora vamos a ver la definición. El femicidio por parte de diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha venido a ver de la siguiente manera. En el caso Campo Algodonero, que es la sentencia de González y otras versus México por la desaparición de las mujeres en Juárez, se establece que es una forma extrema de violencia contra las mujeres el asesinato de niñas y mujeres por el solo hecho de serlo en una sociedad que las subordina, lo cual implica una mezcla de factores que incluyen los culturales, los económicos y los políticos. Esta sentencia fue muy importante. Precisamente porque condenó al Estado mexicano por la actuación del Ministerio Público y de la policía al no investigar de manera inmediata la desaparición de las víctimas en razón o alegando una serie de prejuicios de índoles sexistas y estereotipos sexistas, ¿verdad? Aquello de que, bueno, si su hija salió anoche probablemente y no ha aparecido, probablemente es que sigue de fiesta. O si su hija no ha aparecido, es porque ya cuestionaban la honestidad de la mujer, si es que era trabajadora sexual y que por lo tanto no ameritaba iniciar una investigación de manera inmediata, entre otros, ¿verdad? La sentencia de Belis Franco y otros versus Guatemala establece que la violencia contra la mujer ha permanecido invisibilizada, situación que se refleja en la falta de investigar los homicidios desde una perspectiva de género, ya que las muertes de mujeres son investigadas como homicidios simples, manteniéndose dichos hechos en la impunidad. Eh, o por lo menos no en la impunidad al no ver precisamente cuáles son esas dinámicas sociales, culturales, económicas, etcétera, de las brechas que ocasionan las brechas de género y esa discriminación y esa violencia contra las mujeres. La sentencia de Espinosa versus Perú, donde establece que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno. El sentimiento de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia
constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. Y por supuesto, siempre les recomiendo dos informes que ya tienen algunos añitos, pero que son importantísimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son el de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia en las Américas y el de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, donde precisamente se señalan una serie de obstáculos para el acceso a la justicia que si lo vemos en este momento, la gran mayoría persisten en América Latina y en Mesoamérica. La definición de femicidio, entonces, según, bueno, según la filóloga feminista Yadira Calvo, que hemos tenido como invitada varias veces en el Poder Judicial por parte de la Secretaría de Género y la Comisión de Género, este, nos hace este recuento y nos dice que este término de femicidio tiene su origen en el francés antiguo y fue acuñado hace más de 180 años en los Estados Unidos, según el diccionario Random House Unabridged, y dice que el concepto de femicidio aparece en la literatura mencionada formalmente por primera vez en esta publicación que se llama Femicidio, las políticas de las muertes de mujeres, publicado en 1994 por Diana Russell y Hill Radford. Este crimen fue tipificado en el 2001 por las Naciones Unidas, según cuya definición es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el espacio privado como en el espacio público. Entonces, esto acá nos hace un recuento de lo que internacionalmente ha sido la definición de femicidio. Las autoras nacionales, Ana Carcedo y Montserrat Zagot, que hicieron uno de los primeros estudios estadísticos de las muertes violentas de mujeres por razones de género en el año 2002, definieron que el femicidio abarca toda muerte de mujer por acción u omisión que derive de la condición de subordinación de las mujeres, muertes maternas evitables, entre otras, que es la forma más extrema de la violencia contra las mujeres de todas las edades y se diferencia de otros homicidios de mujeres porque el factor de riesgo para morir es el de ser mujer. O sea, es cuando se dice este, que es la muerte por el hecho de ser mujer. Por su parte, el concepto de feminicidio, según Yadira Calvo, señala que que el vocablo feminicidio es empleado por algunas autoras para referirse al genocidio contra las mujeres, lo que le da una significación política. No solo involucra al agresor individual, sino que apela a la existencia de una estructura estatal y judicial que avala estos crímenes. La autora mexicana, la autora feminista, Marcela Lagarde, eh, eh, es una de las autoras que más han contribuido a acuñar este término de femicidio en las diferentes legislaciones de América Latina. De hecho, que la mayoría hablan las legislaciones de feminicidio y son pocas las que, como Costa Rica, tenemos el término de femicidio. ¿Por qué Marcela Lagarde dice que ella prefiere el término de feminicidio en vez del femicidio? Porque dice ella que este último, el de feminicidio, contribuye a resaltar esa diferenciación en cuanto al elemento de esa misoginia cuando se da la muerte de una mujer. O sea, ese elemento que viene a ser entonces las razones de género en la muerte violenta de la víctima, ¿verdad? De la mujer. Mientras que ella hace a un lado y no va con él, o sea, no recomienda el término de femicidio porque dice que más bien parece que
sería como una contraposición al de homicidio solo porque la víctima es mujer y no hombre. Entonces, que eso es lo que eventualmente se podría pensar y que ella entonces recomienda más el de feminicidio. Lo cierto del caso es que en Costa Rica nuestra legislación lo que acuña es el término de femicidio. Ambos términos, entonces, son de muy reciente utilización y envuelven una crítica al uso del lenguaje discriminatorio que busca resaltar dentro de la teoría de género la discriminación en contra de las mujeres y la violencia estructural que las afecta. Basado en su género, entonces, se refiere a que existe una estructura social y normas que generan discriminación hacia la mujer y que a ella se le asignen roles que limitan su desarrollo personal. Y tiene como base lo que ya habíamos mencionado sobre el concepto de cosificación u objetivización del cuerpo de las mujeres, que tienen y que hacen que las mujeres tengan una relación de subordinación con respecto a los hombres en las sociedades patriarcales que, bueno, son todas a nivel mundial. Se trata entonces de una violencia específica derivada de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y que la pueden cometer los hombres, la comunidad o el Estado. En Costa Rica, entonces, ¿cuál es la definición que tenemos de femicidios? Bueno, eh, básicamente, a partir de la aprobación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en el año 2007, la legislación, digámoslo así, hace un secuestro del término, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento ya existe un tipo penal, que es el artículo 21 de esta ley, en donde se establece cuál es la definición de femicidio desde ese punto de vista jurídico penal. Y entonces se estableció que se le impondrá pena de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja. Bueno, la forma en que lo decía antes de la reforma publicada el 31 de mayo del presente año es que fuera en matrimonio o relación de hecho declarada o no. Posteriormente, esta situación que solamente se centraba en matrimonio o relación de hecho declarado o no, con la reforma del 8 de marzo, publicada el 31 de mayo del presente año, entonces ya se amplía, digamos, este concepto del femicidio de este artículo 21, que es específicamente en las relaciones de pareja actuales o no, o sea, las exparejas también. Entonces, a partir de ese momento se establece que es eh, en una relación o vínculo de pareja que sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor. Entonces, este es el concepto que actualmente tenemos por parte de una ley penal de una ley penal especial en cuanto al femicidio. Eh, Sabemos que antes de esta reforma el problema era la manera en que se establecía ese ámbito de aplicación de una forma tan reducida y e incluso la jurisprudencia osciló entre interpretarlo de manera más amplia o más reducida, ¿verdad? Específicamente en la relación de hecho declarado o no,
que en algunos momentos se señaló que tenía que tener los requisitos del Código de Familia y en otros momentos pues fue más laxa, haciendo la interpretación conforme a la Convención de Belén do Pará y estableciendo que la convivencia en realidad no tenía un límite específico a partir del cual se podía ver dentro de lo que era este concepto de femicidio, debido a las relaciones de poder y subordinación de género que están presentes desde el mismo momento de la génesis de la relación. Ese problema entonces ya no lo tenemos porque ya entonces ya está regulada todas las diferentes situaciones de parejas y exparejas. Y esto es muy importante porque incluso en el momento en que la mujer tiende a ponerle fin a una relación y si su pareja es una pareja que la agrede, muy posiblemente la violencia va a ser pico en el momento en que le ponga fin a esa relación y él no quiera que le ponga fin, que tiene que ver con esta cosificación que hemos estado hablando, ¿verdad? En donde aquello de que si no es mía, no es de nadie y es ese cuerpo que me pertenece, ¿verdad? Entonces, sabemos, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel internacional, que precisamente cuando pone fin, igual cuando se le notifican, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando la mujer toma una acción a nivel judicial y eso le es notificado a una pareja agresora, llámese solicitud de pensión alimentaria, llámese solicitud de medidas de protección, etcétera, interposición de una denuncia. En el momento en que se le hace traslado a ese posible agresor, hay muchos factores de riesgo que puedan hacer que esa violencia haga pico y no pocos femicidios han sucedido luego de este traslado que se le hace al agresor. Entonces, ¿qué es femicidio ampliado? Bueno, básicamente el femicidio ampliado es una categoría estadística que acuñamos en el Poder Judicial costarricense precisamente porque en el momento, en el 2007, cuando se dio la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, como les digo, secuestró la legislación el término de femicidio y todo lo que no estaba en ese artículo, entonces dijimos, bueno, ¿y ahora cómo lo llamamos? ¿Cómo lo vamos a visibilizar? Eh, Porque ya no le podemos decir solo femicidio, porque para que sea femicidio, conforme a la legislación, tiene que tener las características que establezca ese artículo 21, que antes de la reforma era, como acabamos de ver, mucho más reducido, ¿verdad? Entonces, creamos una nomenclatura que no es legislativa, no es legal, no es jurídica, sino que es estadística. Y es entonces este concepto de femicidio ampliado que tiene como asidero el artículo 2 de la Convención de Belén do Pará, que fue con el que arrancamos el presente conversatorio. La tipificación entonces del delito de femicidio establecida en el artículo 21 se consideró restrictiva por no contemplar las muertes de mujeres asociadas a las relaciones de género y fuera de una relación de pareja. Bueno, estaban tanto antes de la reforma, imagínense, en el año 2007, viene la ley de penalización, artículo 21, totalmente restringido, únicamente con un ámbito de aplicación referente a matrimonio y uniones de hechas declaradas o no. Entonces, todo el resto de las relaciones de pareja y expareja, que ahora ya están contempladas, pero que en ese momento no lo estaban, quedaban por fuera del término de femicidio del artículo 21. E igualmente quedaban por fuera una serie de muertes de mujeres
por razones de género que también se ven en la Convención de Belém do Pará, que son fuera, por ejemplo, de las relaciones de pareja o expareja. El ejemplo que más vemos, desgraciadamente, uno de los que más vemos es la muerte, como matan a una mujer para agredirla sexualmente. O sea, para violarla, terminan matándola. Bueno, eso no estaba ni está aún tampoco se encuentra en el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. Entonces, todas estas muertes que son basadas en las relaciones de género, que están asociadas a esa violencia estructural contra las mujeres, cómo las íbamos a visibilizar, cómo les íbamos a llamar, porque entonces esas muertes iban a seguir siendo reguladas por el homicidio simple o el homicidio calificado. Entonces, en ese sentido, se crea este concepto estadístico para continuar con el concepto de femicidio, pero entonces ya no es el de ese artículo, sino entonces que le ponemos este apellido aquí de ampliado. Entonces es femicidio ampliado. Y lo que hace entonces es reunir todas aquellas muertes que no están contempladas en este otro artículo, ¿verdad? Entonces, y eso lo empezamos a acuñar prácticamente en el momento mismo en que entra en vigencia la ley. Ya en ese momento nos reunimos personeras de la Comisión de Violencia Doméstica, doña María Elena Gómez, doña Ana Erika Ramírez, que actualmente es la jefa del subproceso de estadísticas. En ese momento estaba doña Eugenia Salazar como fiscal adjunta, se llamaba Fiscalía de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales, que ahora es la actual Fiscalía de Género, y estaba yo estábamos doña Cinia Fernández y yo por la Secretaría Técnica de Género, y ahí ya empezamos a hablar de la necesidad de crear otro término y se llegó a este concepto de femicidio ampliado. Posteriormente, en esta sesión que pueden ver acá del Consejo Superior, se solicita ya que quede ahí en ese acuerdo que se vea en uno de los informes que precisamente estaba siendo conocido por el Consejo, informe sobre femicidios y muertes violentas de mujeres por parte de la sección de estadísticas, que así se llamaba en ese momento. Aclarar entonces que, o no aclarar, sino más bien nuevamente señalar que todas estas otras muertes no es que, digamos, no es que exista una omisión por parte de la legislación y de manera que esas muertes quedan sin investigar. No, esas muertes se investigan, pero se investigan bajo los tipos penales del homicidio simple y o del homicidio calificado, ¿verdad? Entonces, es necesario desde las convenciones, es necesario desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana, desde los informes de la comisión que les mencionaba, es necesario visibilizar este tipo de violencia, porque es una violencia diferente. Entonces, de ahí la necesidad de continuar con las reformas a la legislación penal para llegar a tener identificadas como femicidios algunas conductas que todavía se quedan por fuera, ¿verdad? Por ejemplo, la que les mencionaba del atacante sexual que mata para violar. Esto podría subsumirse acá en el inciso 8 del homicidio calificado para preparar, facilitar, o sea, lo que es conocido en doctrina como el homicidio criminis causa. También otro ejemplo puede ser el padre que le da muerte a su hija para obligarla a que aborte. Eso estaría contemplado en el inciso primero
pero es una violencia claramente femicida. Y luego, eventualmente podría haber un homicidio, una muerte de una mujer que sería para nosotras un femicidio ampliado, ¿verdad? Y que se vaya eventualmente a ver como investigado como un homicidio simple, ¿verdad? Que sería un ejemplo de esto podría ser eh, una muerte de una mujer en donde no podemos probar que ha sucedido. Por ejemplo, se encuentra su cuerpo en avanzado estado de descomposición y entonces no se puede probar que hubo un ataque sexual. Este, no se pueden probar una serie de circunstancias que permitiría que sea visto como un homicidio calificado, pero que si hacemos un análisis sistémico de esa muerte y que la vinculamos incluso a otras muertes, eh, por ejemplo, que se ha criticado mucho al sistema de justicia en este tema de algunas muertes de mujeres jóvenes, independientes, turistas que han estado de paseo en Costa Rica, solas, que han venido ellas solas de paseo y sus cuerpos han sido encontrados, que las mataron. Hay que hacer ese análisis sistémico y poder vincular esas características de estas mujeres e incluso las mismas características de quienes le dieron muerte, ¿verdad? Cuando han sido identificados. Entonces, verlo en esa dinámica, y lograr entonces, que no se vea como un homicidio simple con una pena completamente reducida a pesar del tipo de violencia que se está ejerciendo. Bueno, eso por decirles algunos de los posicionamientos de análisis que hay respecto del tema. Muy importante es la Subcomisión para la Prevención de Femicidios, que es la que se encarga de hacer la clasificación a partir del año 2008 eh, y que está en el marco del Plan OVI, hace la clasificación de los femicidios. Entonces, ¿quiénes la conforman? Bueno, el INAMO es la entidad rectora de esta subcomisión que la dirige la licenciada Marcela Arroyave del área de violencia del INAMO. La conforma también el Poder Judicial con varias de sus dependencias, entre ellas está el Subproceso de Estadísticas, el OIJ, la Fiscalía de Género y la Secretaría Técnica de Género y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres. Entonces, todas estas instancias por parte del Poder Judicial conforman esta subcomisión. También hay representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad Pública, de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Patronato Nacional de la Infancia, de dos instituciones de enseñanza superior, que son el Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la UNED, y de una organización feminista, que es Cefémina, que ha sido pionera en el país en todos estos temas. Entonces, la dinámica que se sigue en estas reuniones, o sea, en esta subcomisión, perdón, eh, que se reúne una vez cada 2 meses, es que se analizan todas las muertes violentas de mujeres que se puedan sospechar sean por género y entonces se ven, de acuerdo a la información que presenta la fiscal adjunta de género, eh, con respecto a, digamos, donde ya hay rendido un informe policial del OIJ, donde ya están avanzadas la investigación de la misma, para tener suficientes elementos para poder entonces proceder a clasificar la misma este, como femicidio ampliado, como femicidio del artículo 21
o eventualmente como un homicidio no femicidio. Veamos entonces ahora algunas de las estadísticas en el tema proporcionados por el subproceso de estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial y que todas las pueden encontrar en el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, que tiene una página, un sitio web excelente, muy amigable, con información actualizada, que es muy importante que la tengan siempre como un medio de referencia, un instrumento de referencia. Bueno, tenemos entonces, y toda esta información, reitero, está ahí en el observatorio y es producida por el subproceso de estadísticas, ¿verdad? Que además hace informes anuales de los femicidios en Costa Rica. Esto es muy importante y lo hace desde varios años antes de la misma ley de penalización, ¿verdad? Si la ley es del 2017, esos informes empezaron a salir por lo menos unos 5 años antes de la entrada en vigencia de la ley de penalización. Ya el Poder Judicial hacía un esfuerzo importante para visibilizar esas muertes de mujeres. Entonces, las partes, les decía, bueno, entre la aprobación de la ley en el 2007 y hasta el 30 de mayo de 2021, que un día antes de entrar en vigencia la reforma, el femicidio del artículo 21 entonces tenía como imputado al compañero en unión de hecho o al esposo. Y la víctima podía ser la compañera en unión de hecho o la esposa. Las partes en el femicidio ampliado, ¿verdad? Que es el que se basa en el artículo 2 de la Convención de Belén do Pará, podía presentar como imputado al ex compañero en unión de hecho, ex esposo, el atacante sexual, el novio, el exnovio, el cliente sexual, el amante, el hermano, el hijo, el padre, el concuño, exconcuño, yerno, exyerno, hijastro, nieto, padrastro, primo, tío, secuestrador o conocido cercano. Todas estas son, digamos, la nomenclatura que el subproceso de estadísticas fue identificando paulatinamente, ¿verdad? En los diferentes casos que tenían que analizar como una muerte, por una muerte que podía estar dentro de estos parámetros del artículo 2 de la Convención de Belén do Pará. La víctima, a su vez, podía ser ex compañera por unión de hecho, ex esposa, desconocida, novia, exnovia, trabajadora del sexo, amante, hermana, madre, hija, cuñada, excuñada, suegra, exsuegra, madrastra, abuela, hijastra, prima, sobrina, secuestrada, conocida cercana. A partir de la reforma del pasado 31 de mayo, entonces, como ven acá, se amplían las partes posibles dentro del femicidio del artículo 21 y se reducen las del femicidio ampliado porque ya van a conformar parte de este universo del artículo 21 de esta ley, como lo vimos en alguna de las filminas anteriores, ¿verdad? Entonces actualmente, entonces el imputado puede ser compañero en unión de hecho, esposo, excompañero en unión de hecho, ex esposo, novio, exnovio, amante. Y la víctima, compañera en unión de hecho, esposa, excompañera en unión de hecho, ex esposa, novia, exnovia y amante. Y acá, pues todas las restantes que ya mencionamos en el cuadro de la izquierda. Los femicidios registrados en Costa Rica, según el tipo, o sea, esa división que les he señalado entre el artículo 21 y el femicidio ampliado, podemos decir que con base en esta nomenclatura se han registrado un total de 377 femicidios y femicidios ampliados desde la entrada en vigencia de la ley en el año 2007 hasta el presente año, actualizado al 6 de mayo
del 2021 con datos de la Fiscalía Adjunta de Género, el subproceso de estadísticas del Poder Judicial y de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio. Podemos ver entonces que en el 2007 hubo o se registraron 15 femicidios ampliados y 6 femicidios del artículo 21. En el 2008, 15 ampliados y 18 femicidios. En el 2019, 24 femicidios ampliados, 15 femicidios. En el 2010, 21 femicidios ampliados y 10 femicidios. En el 2011, 30 femicidios ampliados y 12 femicidios. En el 2012, 21 femicidios ampliados, 5 femicidios. En el 2013, 11 ampliados, 7 femicidios. Al siguiente año, 17 ampliados y 7 femicidios. En el 2015, 18 ampliados, 9 femicidios. En el 2016, 15 femicidios ampliados y 11 femicidios. 12 en el 2017 ampliados, 14 femicidios, 9 en el 2018 ampliados y 18 femicidios. En el 2019, 7 ampliados y 9 femicidios. El año pasado, 8 ampliados y 12 del artículo 21. Y en lo que va de año actualizado a esta fecha que les indiqué, un femicidio ampliado. Veamos ahora los femicidios del año pasado. Del año pasado, entonces, tenemos 20 registrados, ¿verdad? Que fueron 12 del artículo 21 y 8 ampliados. Muy importante, como les expliqué, que la subcomisión se reúne y conoce de cada uno de los casos en donde hay informes policiales, donde ya la investigación ya está bastante avanzada para poder tener una serie de elementos de resolución. Es importante entonces señalar, y esto aparece también en el observatorio, que de las 61 muertes ocurridas en el año 2020 al 6 de mayo del presente año 2021, 27 estaban aún sin clasificar. Esto a la espera de informes policiales y periciales o de la revisión preliminar. Dichas muertes ocurrieron en las siguientes localidades y fechas de este año. Entonces acá están toda esta información que pueden encontrar ahí, los lugares en donde mataron a estas mujeres y las fechas en donde las mataron. Obviamente pues no ponemos los nombres porque ese es un dato muy sensible para sus familiares. Las edades, acá tenemos todas estas filminas que les voy a presentar, es la estadística del año pasado, del 2020. Las edades, como pueden ver, desde los 4 años, una bebé, hasta los 85 años. La nacionalidad, 18 de ellas eran costarricenses y 2 nicaragüenses. ¿Cuándo ocurrieron los hechos según el día? Bueno, esto es tratando de ver algún tipo de secuencia y estadística, ¿verdad? Se puede ver con respecto al año pasado, su proceso de estadísticas hace esto todos los años, saca toda esta información y se arroja que, bueno, los miércoles fue el día en el cual más mujeres perdieron la vida en manos de sus agresores. El mes en el que más matan a las mujeres por femicidio y femicidio ampliado es en el mes de enero, seguido por el mes de febrero. Los tipos de arma, la que más se utiliza, bueno, acá el mecanismo que más se utiliza es la asfixia, seguido por arma blanca, por el uso de arma blanca, y en tercer lugar por el uso de arma de fuego. Estos 6 fueron por otro tipo, que son diversas, ¿verdad? Y que se encasillan en esta de otro.
¿Dónde ocurrieron los hechos? Bueno, en Alajuela fue donde se dio la mayor cantidad de femicidios el año pasado, seguido por San José y Punta Arenas con 5, luego Heredia con 2, Limón con 1 y Guanacaste con 1, de los que están clasificados, obviamente. ¿Dónde ocurrieron? Según cantón y distrito, eh, acá está, dijimos que Alajuela, ¿verdad? Era donde más habían. Ahí fue en La Guásima, en Barrio San José de Alajuela y en Tambor. Seguido por San José, en San Sebastián, La Uruca y Pavas. Y luego acá está todos estos eh, en todos estos otros cantones y distritos. Muy importante, como yo les acabo de explicar, que, este, que se va clasificando conforme a la disponibilidad de la información a través de los informes policiales, valga la redundancia. Ustedes pueden encontrarse entonces, si hacen un seguimiento a la información que se publica en el observatorio, que a veces la tabla va cambiando. Entonces, tal vez en este momento tenemos la estadística de que el año pasado hubo 20 femicidios y femicidios ampliados. No obstante, podría ser que dentro de 3 meses eso varíe y pase de 20 a 22, 23, 24, etcétera, ¿verdad? Incluso puede ser que hayan informes pendientes o casos pendientes de clasificar de años anteriores, 2019, etcétera, y eso también puede ser que luego varíe esa estadística y se va actualizando conforme se van clasificando los diferentes casos que se van sometiendo a la subcomisión. Muy importante, y ya para ir finalizando, visibilizar que estas mujeres eran madres, eran hijas, tenían una familia, familias que las han hecho su duelo al respecto, que sufren por sus muertes y visibilizar acá estas víctimas indirectas que el artículo 70 del Código Procesal Penal también reconoce como víctimas y son sus hijos e hijas. Fíjense acá cómo los hijos e hijas que tenían. Carla tenía dos hijas, Flor tenía una hija y un hijo, Adriana tenía una hija de 16 años, Marlene tenía una hija de 22 y un hijo de 19, Carolai tenía una hija de 4 años, Araceli tenía una hija de 28, otra de 25 y un hijo de 10. Melba tenía un hijo de 28 y una hija de 14 años. Shirley tenía una hija de 6 años, una hija de 10 años y un bebé de 2 años. Wendolly también tenía 2 hijos, Catherine, 4, Minerva, Ana y Miriam. O sea, todas estas son personas, 13 de las 20 mujeres eran madres, 28 personas quedaron huérfanas de madre, 17 de ellas menores de edad, 10 mujeres y 7 hombres. Esto hay que conocerlo, porque no son simplemente expedientes, son realmente vidas de mujeres, vidas de familias, vidas de niños y niñas que quedan huérfanos. Y acá es importante también un proyecto de ley que está llevando adelante el INAMO para que el Estado costarricense se haga responsable de no haber cumplido con su obligación de proteger a estas mujeres, de detener la violencia en su contra, y que también responda por los niños y niñas, las personas menores de edad que quedaron huérfanos y huérfanas y que requieren de un apoyo para continuar sus estudios y para seguir subsistiendo eh, este, ahora que sus madres están muertas.
En conclusión, y hago mías las conclusiones de las autoras que les mencioné en algún momento, Jill Radford y Diana Russell, este, eh, es importantísimo estos conceptos de femicidio y feminicidio porque remueve el velo oscurecedor con el que las cubren términos neutrales como homicidio o asesinato, porque realmente hay que ver que se trata de mecanismos de violencia y expresiones de violencia basados en género por el solo hecho de ser mujer. Indica el carácter social y generalizado de la violencia de género y aleja de planteamientos individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden a culpar a las víctimas, a representar a los agresores como locos, fuera de control o animales, o a concebir estas muertes como el resultado de problemas pasionales, que todavía a veces en la prensa salen titulares como crimen pasional o la mató por amor. Que además estos términos ayudan a desarticular los argumentos de que la violencia de género es un asunto personal o privado y muestra más bien su carácter profundamente social y político, resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres de una sociedad. Con esto entonces doy por finalizada mi exposición acá. Les agradezco la atención. Si hay alguien que quiere hacer una consultita, de verdad puede abrir el micrófono y hacerla directamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Araya de la Fiscalía de Alajuela, un placer saludarlas. Igualmente, ¿cómo Y está? espero que ojalá pronto se sienta mucho mejor, Janet. Muchas gracias. Rápidamente, lo único que quisiera saber es, porque me preocupa obviamente con respecto a la estadística que mostraste, donde Alajuela tiene un averaje lamentable. No sé si dentro del trabajo que podríamos hacer, o no sé si ya está hecho, es si se ha logrado establecer alguna característica o algún elemento que propicie o que esté de manera importante detectado por la Secretaría o por alguna otra organización que nos revele qué factores pueden estar influyendo precisamente para el elevado número de eventos lamentables como los que nos has señalado el día de hoy. Quedo totalmente, como siempre, a la orden y muy interesadísimo en que podamos tenerlas pronto, aunque sea por este medio virtual, en alguna reunión propiamente para eventualmente analizar este fenómeno para ver si este año pues tenemos una condición distinta. Reitero, muchas gracias a todos y espero de verdad que te encontres muy bien pronto. Muchísimas gracias. Em, Muy compleja la pregunta que nos hace. Fíjate que estadística siempre, doña Naérica nos está diciendo que hay que tener mucho cuidado para poder hacer conclusiones, ¿verdad? A nivel de estadístico, dependiendo porque eso depende de la cantidad de años. Incluso con esto, estoy segura que nos ha dicho que en un solo año no podemos tampoco arrojar como una tendencia estadística, ¿verdad? Entonces, la tendencia estadística se lleva muchos años y muchos análisis. Es muy compleja porque además habría que verlo en función de que si tiene que ver la cantidad de concentración poblacional, ¿verdad? O si se saca por tasa, ¿verdad? Porque esto es en números absolutos. Entonces también vamos a tener que reconocer que en los lugares donde hay una mayor concentración poblacional, ahí tiene que haber, se van a tener que estar presentando más casos. Fíjate, Alejandro, que delitos sexuales pasa lo mismo. Alajuela lleva un 23% de todos los delitos sexuales en el país. Alajuela tiene un 23%
para el año pasado, 23% Alajuela y un 22% San José. Así es que en esos dos temas, o sea, hay que verlo con lupa y aquí entonces llevarlo de la mano, tendríamos que hacer varios análisis. La concentración poblacional. Si lo hacemos en números absolutos o lo vamos a hacer referido a la tasa de habitantes. Tenemos que ver las estrategias que estamos desarrollando en las diferentes provincias y desagregado por cantón para ver entonces también cuáles son los cantones de mayor incidencia, que ahí lo señalé, ¿verdad? Entonces, ver en esos cantones la estrategia de los CLAIS, ¿verdad? Que son los comités locales para la prevención, la detección y prevención de casos de alto riesgo que podrían devenir en femicidios y que se llevan entre el INAMU, los juzgados de violencia doméstica, el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía de Género. Entonces, esta estrategia de los CLAIS es fundamental. Y luego yo haría un análisis que no se los traje acá, desafortunadamente, pero de un trabajo que hizo mi compañera Cinia Fernández, en el 2019 sobre tentativas de femicidio. Porque si vemos esta cantidad, digamos, 20 casos entre femicidios y femicidios ampliado para el 2020, en el periodo del 2019 estamos hablando de más de 300 tentativas de femicidio. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, eso fue, no logró consumar la acción, ¿verdad? Pero se dieron todas las características que iban hacia la muerte inminente de esta mujer en manos de su agresor. Entonces, yo lo que les puedo prometer es que hagamos un trabajo, entonces veamos este trabajo con estadísticas para hacer este análisis de toda esta información y veamos entonces cómo tenemos la estrategia de los CLAIS en cada uno de esos cantones para revisarlo con Alajuela. ¿Te parece? Ah, bueno, y para todas las personas que quieran la presentación, yo se la voy a mandar a Katia para que se las pueda dar a ustedes y la tengan también. Sí, a todas las personas que gusten tenerla. Perfecto, perfecto. Yo creo que entonces esa era la pregunta que teníamos como urgente. Las demás personas parece que se van a esperar a la presentación y más bien agradecerte, Janet, por tu disposición a pesar de sentirte mal. Me da mucha pena, yo no sabía que estabas malita, pero a pesar de todo ese malestar, bueno, no se te notó absolutamente nada. Como siempre, aprendemos muchísimo de vos. De verdad, muchísimas gracias. No, yo les agradezco a Katia muy, muy especialmente, a doña Katia, muchas gracias siempre por tomarnos en cuenta la Secretaría y a todas y todos ustedes por la paciencia que me tuvieron hoy que no me sentí al 100%, pero bueno, qué dicha. Entonces les voy a mandar la presentación. Perfecto, quedamos pendientes entonces. Bueno, Muchísimas gracias. hasta Bueno. luego.